días. Sean todas y todos bienvenidos a la 12ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo las 11:13 del día 15 de diciembre de 2025. Les doy la más cordial de las bienvenidas y le pido a mi compañera Gisela si por favor puede dar cuenta de la asistencia a la sesión del día de hoy, por favor. Sí, presidente. Buenos días, compañeros. Buenos días, Pati. Voy a permitirme entonces pasar lista de asistencia, compañeros. Mónica Patricia Orozamas. Presente, muy buenos días. Buenos días. Héctor José Villanueva Escamilla. Presente, buenos días. Buenos días. Carlos Alberto Morales. Presente, buenos días. Buenos días, Carlos. Jesús Abdala Abelletis. Presente. Gracias. Y la de la voz, Gisela Analí Rodríguez Puciaga, presente. Con este te informo, presidente, que nos encontramos en su totalidad de 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Gisela. Siendo así, declaro formalmente instalada esta 12ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, ya que hay quórum legal para sesionar válidamente, por lo cual todas las decisiones que aquí se tomen, acuerdos, tendrán plena validez legal. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, le pediría a mi compañera Gisela si nos puede apoyar con la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Sí, claro que sí. Nuestro orden del día, en su punto número 1, tiene la bienvenida. Punto número 2, lista de asistencia. 3, declaración de quórum legal para sesionar y apertura de la sesión. Punto número 4, que es el que nos ocupa, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, ratificación del acta de la 11ª sesión ordinaria del 2025. Punto número 6, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se designa a la persona enlace y a su suplente ante el grupo interdisciplinario de activos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 7, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se aprueba el protocolo de entrega-recepción de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Punto número 8, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se determinan las bases para la implementación y seguimiento de la estrategia 20.1 del programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Punto número 9, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se aprueba la incorporación de una persona ciudadana como integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción del CPC Chihuahuas. Punto número 10, presentación de resultados de la encuesta de valores en comunidades universitarias 2025 en Chihuahua. Punto número 11, corresponde a los asientos generales, y en el punto número 12 tenemos la clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Si me permites, pasaría entonces a la votación del orden del día. Por favor, Gis, gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, perdón, previo a pasar a votación. Ok. Sí, por favor, Gis, gracias. Sí, gracias a ti, presidente. Compañeros, si son tan amables, entonces, de manifestar su voto en relación a la aprobación del orden del día al cual acabamos de dar lectura, por favor. A favor. A favor. Gracias. Te informo, presidente, que queda aprobado por unanimidad nuestro orden del día. Muchas gracias, Gisela. Siguiendo con el orden del día, nos encontraríamos con la ratificación, en su caso, del acta de la 11ª sesión ordinaria de 2025, celebrada en noviembre de este año. Aquí les pediría pues obviar la lectura del acta toda vez que fue circulada con tiempo de anticipación. No sé si tengan algún comentario sobre el contenido del acta. Si no hay comentarios, le pediría a mi compañera Gisela entonces si pudiera tomar la votación del acta referida. Sí, presidente, claro que sí.
Compañeros, por favor de manifestar su voto para la ratificación del acta de nuestra 11ª sesión ordinaria del 2025, por favor. A favor. A A favor. favor. Muchas gracias. Te informo, presidente, que se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el siguiente: discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se designa a la persona enlace y su suplente ante el Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Aquí nada más quisiera dar un breve contexto de esta propuesta de acuerdo. Como ustedes saben, ante la 10ª sesión ordinaria de este comité, que se celebró el 30 de octubre, aprobamos por unanimidad solicitar a la Secretaría Ejecutiva participar en las actividades que dicha institución desarrolla en materia de la Ley General y la Ley Local de Archivos, con la intención de generar condiciones que favorezcan la eficiencia administrativa, por lo tanto la transparencia y la conservación de la memoria institucional de este Comité de Participación Ciudadana. Dicha solicitud fue notificada a la Secretaría Ejecutiva el 3 de noviembre y el 26 de noviembre sostuvimos una reunión, quienes integramos este Comité de Participación Ciudadana, con la persona titular de la Secretaría Técnica, así como con la coordinadora de archivos de esta secretaría, por lo cual se acordó que, a efecto de que este comité se incorporara a los trabajos archivísticos que actualmente se desarrollan por la Secretaría Ejecutiva, se designara a un enlace de nosotros para que participe, cuando sea necesario, en las sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivos y, a su vez, funja como responsable del archivo en trámite del Comité de Participación Ciudadana. Ese es el contexto del punto del orden del día en el que nos encontramos. Dicho lo anterior, la propuesta para poder para continuar con los trabajos de archivo de este Comité de Participación Ciudadana, que me parecen que son muy importantes, sobre todo en el marco de nuestro eje de trabajo de institucionalización, es que les propondría, pues, celebrar un acuerdo en el que se designe a la persona enlace y a su suplente. Si me permiten, si no hay comentarios, daría lectura del acuerdo que se propone, y en caso de que tengan comentarios, se abre el espacio para cada uno de ustedes, y en caso de que no, pasaríamos entonces a su votación. El acuerdo sería el siguiente: tiene 3 resolutivos. El primero: el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción designa como responsable de su archivo de trámite, así como enlace ante el Grupo Interdisciplinario de la Secretaría Técnica de dicho sistema, a Carlos Alberto Morales Medina, y como su suplente para dichos efectos, a Héctor José Villanueva Escamilla. Segundo, las designaciones en cuestión tendrán una duración de 1 año y podrán ser refrendadas o modificadas por este comité en cualquier momento. Tercero, la presidencia del Comité de Participación Ciudadana emitirá el oficio correspondiente dirigido al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de comunicar las designaciones previstas en el presente acuerdo. No sé si tengan algún comentario u observación sobre la propuesta. Nuestros compañeros serían los enlaces. El titular sería Carlos Alberto Morales Medina y, en suplencia, Héctor José Villanueva Escamilla. Dicho lo anterior y no habiendo comentarios, le pediría a Gisela Rodríguez si me puede apoyar, por favor, tomando la votación correspondiente para este acuerdo. Sí, presidente. Claro que sí. Compañeros, les solicito manifestar su voto con respecto a el acuerdo por el que se designa a la persona enlace y su suplente ante el Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por favor. A A favor. favor. Por Por favor. favor. Muchas gracias. Te informo, presidente, que se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. Gracias, compañeras y compañeros. Siguiendo con el séptimo punto del orden del día, que se enlista como discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se aprueba el protocolo de entrega-recepción de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Me permito brevemente darles algunos antecedentes para efectos
de discutir y en su caso aprobar este acuerdo. Denme un segundo, por favor. Bueno, esta es una imagen ilustrativa nada más de la propuesta de acuerdo. Bueno, nada más daría unos antecedentes breves y algún contexto. El artículo 21, fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua nos establece la atribución de aprobar nuestras normas de carácter interno con la finalidad de regular nuestro funcionamiento y organizar el ejercicio de nuestras atribuciones. Que las presidencias, hay que considerar esto, del Comité de Participación Ciudadana ejerce la representación de dicho comité, preside las sesiones y funge como representante del mismo ante el Comité Coordinador Estatal y el propio órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. Consideramos que las funciones que se ejercen pues requieren continuidad administrativa, conservar nuevamente, que tiene que ver con el punto anterior recién aprobado, la conservación de la memoria institucional y el adecuado resguardo de la información que se genera en un periodo determinado. Y toda vez que este Comité de Participación Ciudadana no cuenta con una estructura administrativa ni recursos humanos o materiales propios, resulta muy importante establecer un mecanismo claro, eficiente y ordenado de entrega-recepción que permita la adecuada transferencia de la información entre presidencias, la gestión de archivos digitales y físicos, la continuidad de los asuntos estratégicos y el pleno ejercicio de las facultades de la presidencia entrante. Que este documento que sometemos a consideración de este pleno, protocolo de entrega-recepción de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, establece fundamentos, plazos, procedimientos, elementos mínimos, lineamientos operativos y éticos, así como un procedimiento formal para documentar la transferencia de responsabilidades y obligaciones entre la presidencia saliente y la presidencia entrante. También este protocolo constituye una herramienta muy importante para fortalecer la institucionalidad del comité. De hecho, esta acción se enmarca en nuestro programa de trabajo en el eje 1, institucionalización, para optimizar nuestro funcionamiento y garantizar la transparencia y la correcta gestión de la información generada en el ejercicio del encargo, en este caso de las presidencias. También recordar que me parece que en septiembre, la sesión ordinaria de septiembre, aprobamos y nos comprometimos como Comité de Participación Ciudadana a generar un protocolo de esta naturaleza. Con esta acción, en caso de que ustedes tengan a bien aprobarlo, pues estaríamos cumpliendo también con este acuerdo que en su momento se aprobó durante el mes de septiembre. Platicarles a grandes rasgos a las personas que nos siguen, que siguen las sesiones. Lo que se busca establecer es reglas claras, fáciles de cumplir, sencillas, pero que sean lo suficientemente fuertes, por decirlo de alguna manera, para que la información que se haya generado en un periodo de presidencia pues sea trasladado de manera adecuada para la siguiente presidencia entrante. Recordemos que como está configurado el sistema de Chihuahua por los tiempos legales desde su creación, las presidencias terminan el 1 de marzo de cada año calendario y el 2 de marzo ya inicia una nueva presidencia y así continuamente. Entonces, consideramos que es importante aprobar este tipo de lineamientos internos que van a dar certeza a quien entra y también a quien sale, porque se establece dentro de este marco, no voy a entrar a detalle el protocolo porque ya fue proporcionado y digo, además de que fue elaborado en conjunto por todos nosotros, igual la versión final fue circulada con la anticipación debida, pues se prevé que haya un periodo de solicitudes de aclaración por parte de la presidencia que entra y además se define un plazo específico para que también quien haya terminado el periodo de presidencia pues tenga un plazo para atender estas aclaraciones, además de que se genera un documento oficial, por decirlo de alguna manera, en donde se plasme lo que se entrega y en su caso posteriores solicitudes de aclaración. Aquí quisiera abrir un espacio si hay algún comentario, algo que se deba de subrayar. De no ser así, él me permitiría dar lectura a la propuesta de acuerdo, que también tiene 3 resolutivos.
El primero de ellos sería: se aprueba el protocolo de entrega-recepción de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, cuyo contenido forma parte integral del presente acuerdo. Refiero al documento completo. Resolutivo segundo: el protocolo aprobado será de observancia obligatoria para la presidencia saliente y la presidencia entrante del Comité de Participación Ciudadana, conforme a los plazos, procedimientos y elementos previstos en el propio documento. Tercero, el protocolo entra en vigor a partir de la aprobación del presente acuerdo y deberá aplicarse en el cambio de presidencia, que tiene lugar el 2 de marzo de cada año, así como en cualquier otro supuesto de sustitución anticipada, ¿no? En caso de que se llegue a generar algo parecido. No sé si tengan algún comentario sobre los resolutivos del acuerdo. De no ser así, le pediría a mi compañera Gisela si pudiese tomar la votación correspondiente a este punto de acuerdo. Sí, presidente, claro que sí. Compañeros, les solicito por favor expresen su voto para la aprobación del acuerdo por el que se aprueba el protocolo de entrega-recepción de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, por favor. A favor. A favor. A favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad, presidente. Muchas gracias, Gisela. Siguiendo con el orden del día, nos encontramos ya en el numeral 8, que se enlista como discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se determinan las bases para la implementación y seguimiento de la estrategia 20.1 del programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Aquí me permito también brevemente plantearles algunos antecedentes, muy breve. Como ustedes saben, durante la quinta sesión ordinaria del 30 de mayo de 2025, el Comité Coordinador aprobó un acuerdo mediante el cual se formalizaron las fichas técnicas de los indicadores y variables de seguimiento. Se instruyó además la publicación de los mismos en el periódico oficial del Estado y se encomendó a la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración de lineamientos y criterios técnicos de seguimiento y evaluación. El 28 de junio de 2025, el programa de implementación de la política estatal anticorrupción fue publicado en el periódico oficial del Estado con efectos de publicidad y entrará en vigor. Posteriormente, durante la octava sesión ordinaria del Comité Coordinador en 2025, se aprobaron estos lineamientos y criterios técnicos para el seguimiento y evaluación del programa de implementación. Y en el numeral 19 de estos lineamientos se estableció un periodo de socialización del PIPEA comprendido entre su entrada a vigor y el cierre de 2025. Esto es el 31 de diciembre de este año, con el fin de asegurar que las instituciones responsables y su personal designado conozcan, comprendan e identifiquen los objetivos, prioridades, estrategias, acciones e indicadores de la política estatal y su programa de implementación. Dentro de estos mismos lineamientos, en el numeral 20, se dispuso que la medición de los indicadores iniciará una vez concluido el periodo de socialización. Durante ese lapso, la Secretaría Ejecutiva va a habilitar un tablero de implementación para la recolección y sistematización de la información. Dicho lo anterior, siguiendo con los lineamientos, en su numeral 21, se estableció que el primer informe anual de ejecución del PIPEA se presentará durante el segundo semestre de 2026, con un reporte descriptivo de las actividades realizadas durante el primer año de su vigencia y un ejercicio preliminar de seguimiento a los indicadores. Esta primera medición, o la primera medición completa, perdón, mejor dicho, va a corresponder al periodo enero-diciembre de 2026 y será incluida en el informe que se presente en su momento durante el segundo trimestre de 2027. Ya en específico, hablando de lo que le corresponde directamente al Comité de Participación Ciudadana, la ficha técnica de la Estrategia 20.1, que se denomina fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación del Comité de Participación Ciudadana con el sector empresarial y la sociedad civil, incorporó un indicador que se llama porcentaje de encuentros orientados a la participación ciudadana con el sector empresarial, social o académico que contribuyan al fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción. Esta estrategia es relevante porque busca promover espacios de diálogo directo entre la sociedad
y el componente ciudadano del sistema estatal anticorrupción, que somos nosotros como Comité de Participación Ciudadana, para recoger diversas perspectivas, construir consensos y generar, en su caso, propuestas con el ciudadano para atender los desafíos públicos en materia anticorrupción. Este indicador de la estrategia mide el porcentaje de avance en la realización de encuentros entre el Comité de Participación Ciudadana y los sectores que ya mencioné. El valor de 100 va a reflejar el cumplimiento del total de programas, del total de encuentros programados. Todo esto nos lleva a la propuesta de acuerdo el día de hoy, porque necesitamos dejar una línea base para efectos de que al momento de reportar los trabajos al programa de implementación, pues tengamos cómo medirlo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra base de medición? Por lo cual, al fin de contar con esta base de medición para este indicador, consideramos que resulta muy importante que este comité define el número de encuentros a realizar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, que como dije anteriormente, pues será materia de medición en el tablero del sistema estatal anticorrupción. Dicho todo esto, el acuerdo se propone de la siguiente manera. Resolutivo primero y único, el único, se llevarán a cabo al menos, esto es importante señalarlo, como mínimo, se llevarán al menos 5 encuentros orientados a la participación ciudadana con los sectores empresarial, social o académico destinados a contribuir al fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción. También dejamos dentro de este acuerdo de manera enunciativa, no limitativa, estos encuentros se podrán desarrollar bajo los siguientes ejes de trabajo y se enumeran algunas acciones estratégicas que vienen en nuestro programa de trabajo anual, que como ustedes saben, pues se definió con una visión estratégica de más de un año calendario o de más de un año de periodo de presidencias. Y bueno, se enumeran las acciones 2.4, que tiene que ver con la promoción de tesis, tesinas y artículos académicos con universidades públicas y privadas. Se enuncia también la acción 4.1, que tiene que ver con la apertura de espacios de diálogo con estudiantes de diversos niveles de educación en el estado de Chihuahua para generar pedagogía pública sobre el problema de la corrupción y los mecanismos de participación que existen, así como transmitir los avances y alcances del sistema estatal anticorrupción y las instituciones que lo integran. También se enuncia la 2.2, repito, enunciativas, no limitativas. Esta 2.2 del programa de trabajo tiene que ver con promover la adopción de programas de integridad empresarial en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del estado de Chihuahua a través de socializar la importancia y beneficio de estas medidas en el sector privado. Y por último, de manera enunciativa, más no limitativa, un ejemplo es la vinculación que hicimos hace poco con la atribución que tenemos en la Ley Orgánica y Reglamentaria de la Fiscalía Anticorrupción, donde dice que el CPC podrá solicitarle a la Fiscalía Anticorrupción eh, información estadística que considere relevante. Y nosotros hicimos un ejercicio de vinculación con la ciudadanía a través de un formulario web. Y es decir, nosotros dentro del acuerdo lo que se propone, repito y subrayo la parte de enunciativo, no limitativo. Ustedes, digo ustedes porque pues no me tocará a mí la mayor parte del tiempo, pues se podrán definir qué encuentros enmarcan dentro de este acuerdo que en su caso se llegue a aprobar el día de hoy, pero se deja pues lo importante y lo sustancial es la base de medición, que es al menos 5 encuentros. Eh, Eso sería cuanto de mi parte. No sé si tengan algún comentario, alguna observación sobre la propuesta puesta aquí a su consideración. Este me parece que es un paso importante porque contribuimos en la parte que nos toca directamente. Obviamente tenemos acción en distintas estrategias del PIPEA, pero esta en concreto, de acuerdo con las fichas, somos los responsables únicos de llevarla a cabo. Entonces me parece que es importante cerrar este año con este acuerdo, iniciar ya con el mismo vigente, ¿no? Porque durante enero y febrero se podrá generar algo y obviamente los meses subsecuentes. Eh, si no hay comentarios adicionales, le pediría, y para obviar la lectura del acuerdo que ya leí y toda vez que no hay adiciones o modificaciones al mismo, le pediría a mi compañera Gisela que ponga a su consideración este acuerdo a través de la votación.
Sí, claro que sí. Compañeros, por favor, si son tan amables de expresar su voto respecto a la aprobación del acuerdo por el que se determinan las bases para la implementación y seguimiento de la estrategia 20.1 del programa de implementación de la política estatal anticorrupción, por favor. A A favor. favor. Sí, A a favor. favor. Muchas gracias. Presidente, se aprueba por unanimidad el acuerdo mencionado. Muchas gracias, Gisela. Pasando con el penúltimo punto del orden del día en lo sustancial, sería el número 9, que es discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la incorporación de una persona ciudadana como integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción del CPC Chihuahua. Aquí nada más también un breve contexto. Como todos saben, la fracción cuarta del artículo 21 de la ley del sistema faculta o le da la atribución al CPC para llevar a cabo el registro de organizaciones y personas de la sociedad civil interesadas en colaborar de manera coordinada con este comité. En noviembre del 2024 fueron aprobados los lineamientos para materializar esta fracción, para poder conformar un directorio y esta red de participación ciudadana, donde se establece que las solicitudes, en estos lineamientos, se establece que las solicitudes de adhesión serán recibidas por este comité, serán analizadas y aprobadas por mayoría de votos de los integrantes de este pleno, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria, conforme al numeral cuarto de estos lineamientos. Que una persona de nombre Daniela Paola Valles presentó su solicitud de documentación correspondiente para integrarse a la red de participación ciudadana, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral tercero de los lineamientos, consistentes en llenar un formulario, aceptar el aviso de privacidad y anexar la documentación requerida según correspondiera. Por lo anterior, conforme al numeral cuarto de estos lineamientos, le corresponde a este pleno deliberar y, en su caso, aprobar la adhesión de nuevas personas integrantes de la red de participación ciudadana de este comité, por lo que, una vez analizada la información de esta persona solicitante, les pongo a su consideración el siguiente acuerdo, que tiene 3 resolutivos. El primero de ellos: se aprueba la incorporación de Daniela Paula Valles como integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana al Sistema Estatal Anticorrupción, al haber cumplido con los requisitos de adhesión establecidos en los alineamientos aplicables. Segundo, la persona incorporada adquirirá a partir de esta fecha los derechos y obligaciones previstos en los lineamientos para la operación de la red de participación ciudadana, particularmente los contenidos en los numerales quinto y sexto respecto a las funciones del CPC y de las personas integrantes de la red. Y tercero, se instruye a la presidencia de este comité para que notifique el presente acuerdo a la persona incorporada y actualice el registro público de integrantes de la red conforme al numeral tercero de los lineamientos. Aquí abro el espacio por si alguien tiene algún comentario o alguna observación sobre este tema. De no ser así, le pediría a Gisela, por favor, tomar la votación de este acuerdo en específico. Sí, claro. Compañeros, de igual manera solicito por favor expresen su voto en cuanto a la aprobación del acuerdo por el que se aprueba la incorporación de una persona ciudadana como integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción del Comité de Participación Chihuahua, por favor. A A favor. favor. A favor. Muchas gracias. Te informo, presidente, que este acuerdo de igual manera se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. Gracias, compañeros. Pasando al 10º punto del orden del día, es presentación de resultados de la encuesta de valores en comunidades universitarias 2025 en Chihuahua, por lo cual me voy a permitirles compartir pantalla de manera muy breve. No voy a ahondar en el documento, toda vez que les fue circulado con anticipación. Nada más aquí quisiera subrayar, y por eso no quiero entrar muy al fondo del documento en esta sesión, porque no es el objeto de la misma. Platicarles a las personas que nos siguen, pues que justamente mañana la Comisión de Educación de la Red de Comités de Participación Ciudadana hará la presentación formal de los resultados a nivel país
de esta investigación sobre valores en las comunidades de universitarios 2025. Como ustedes saben, el Comité de Participación Ciudadana se adhirió a a este proyecto de investigación académico nacional porque nos pareció relevante tener evidencia empírica de cuáles en la actualidad los valores que mueven a las y los universitarios en el país, y obviamente pues nos interesa la parte del estado de Chihuahua porque al final de cuentas esta información que tiene un respaldo metodológico pues será valiosa para poder, en su caso, formular propuestas de políticas integrales dentro del marco del sistema estatal anticorrupción, y también de alguna manera nos sirve en el marco de la política estatal anticorrupción, porque como ustedes saben, hay una prioridad específica y una estrategia concreta en materia de incidencia en la formación de estudiantes de distintos niveles de educación. Entonces creo que esta información es relevante aun y cuando la investigación se centra o se focalice únicamente a nivel de instituciones de educación superior. En Chihuahua, ¿qué hicimos? Pues bueno, participamos de manera activa en el sentido de eh, aplicar el cuestionario o el instrumento de recolección de datos en instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua, nada más para numerar las universidades que participaron. Participó la Universidad La Salle de Chihuahua, Universidad Vizcaya de las Américas, ahí se alcanza a ver, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Regional del Norte, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con pocos registros, pero son registros que se quedaron. Por ahí sale la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos datos son tomados de la base que proporciona la red. Evidentemente no tenemos una Universidad Nacional Autónoma de México, por eso se pone una nota al final donde pues no se reconocen estos dos registros, ¿no? De la UNAM Chihuahua. Yo le comentaba a la persona que lleva la investigación que seguramente alguien de la UNAM lo tomó y seguramente o es chihuahuense y seleccionó el estado de Chihuahua, ¿no? Por error. Posiblemente sea ese dato, y se muestra un registro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tuvimos bastantes registros. La muestra que se esperaba por entidad federativa era alrededor de 400, 500 participaciones para tener una muestra representativa. Nosotros superamos ampliamente ese margen. De hecho, de las 31 entidades federativas de las cuales hay registro, nosotros ocupamos un sexto lugar en el volumen de registros. Me parece que una participación bastante buena. Y bueno, en este documento que posteriormente, con la anuencia de mis compañeros, pues podrá estar a disposición del público y de la academia. Es importante, pues porque la academia nos puede apoyar a que con esta información se generen estudios académicos bajo distintas márgenes, ¿no? A mí me gustaría, antes de publicarlo, pues esperar los resultados del día de mañana para cruzar la información y que no estemos con alguna diferencia, ¿no? Y nos contrariemos. Aquí nada más quisiera yo poner, y con esto voy cerrando, que la intención de hacer esta encuesta, que es sobre valores en comunidades universitarias y que se basa en una tipología de perfiles ya reconocida a nivel internacional y nacional, es identificar qué valores son predominantes en las comunidades universitarias. Todos estos son valores, no son antivalores. Entonces, no, si autoridad es el número uno o cualquier otro es el más propenso, no significa que esté mal, pero te permite identificar qué valores son más importantes en la actualidad para las personas universitarias, y de ahí justo es donde pueden hacer investigaciones académicas para ver si determinados valores pueden llevar a que las personas puedan ser más propicias a un tema de corrupción. No significa que sean valores malos, todos los valores son correctos y son buenos, pero se identifica cuáles son más importantes. Y el último, que fue un añadido de la red de la Comisión de Educación, es un antivalor, que es el antivalor de corrupción. Entre más cercano a 5 es que el valor es más presente dentro de la comunidad universitaria. En el caso del antivalor sucede igual. Entre más cercano a 5 significa que hay más, se es más propenso a participar en un acto de corrupción. Y les platico rápidamente, pues había, cuando se
buscaba medir el tema de corrupción, pues se preguntaban distintas cosas, ¿no? Entre ellas, si la persona encuestada sería capaz de participar en un acto de corrupción, por ejemplo, para pertenecer a un grupo. Si sería capaz de participar en un acto de corrupción para evitar ser castigado o castigada. Distintas variables que luego sería importante analizar para ver cuál es el estado que guarda en términos generales esta condición. Y justo ahí también, compañeras y compañeros, ya no podré acompañarles, pero creo que se puede focalizar la pedagogía pública que hemos hecho derivado de los resultados que tengamos, ¿no? Justo para concientizar del problema de la corrupción y inclinándonos en los supuestos que las personas estudiantes se enfocaron más o contestaron que estarían dispuestas a caer. Realmente el 2.43 no es un resultado alto. Alto sería un 3, un 4, más cercano a 5, donde estaríamos hablando de que las comunidades universitarias son más propensas a participar. Y bueno, este documento tiene toda esta interpretación. Les digo, no quisiera hacerlo público todavía, efecto nada más de cruzar los resultados que se presentarán el día de mañana y luego sí ponerlo a disposición de la sociedad para efectos de cualquier investigación académica que se desee hacer, además de notificarlo a las universidades que amablemente nos hicieron el favor de participar. Esto sería cuánto de este documento. Me parece que fue un ejercicio importante. Hay mucha participación a nivel nacional. Entonces, creo que es un gran producto de la Comisión de Educación de la Red y pues nosotros abonamos bastante con la recolección y con la pedagogía que se hizo al respecto. Sobre este punto en particular, no habría una propuesta para tomar algún tipo de decisión o de acuerdo, simplemente era presentación, sobre todo pues a las personas que puedan seguir las sesiones. No sé si tengan algún comentario sobre este punto en particular. De no ser así, me parece que sigue asuntos generales. Aquí les pregunto si hay algún asunto general que deseen tratar. Bien, no habiendo asuntos generales que tratar, pasaría al último punto de la 12ª sesión ordinaria, que sería la clausura de la sesión. En ese sentido, siendo las 11:50 del día 15 de diciembre de 2025, doy por clausurada la 12ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Buen día, muchas gracias a todos.